Hay dos órganos en el cuerpo que trabajan sin descanso, sin que se les pida permiso y sin hacer ningún ruido. Filtran alrededor de 180 litros de sangre al día, regulan la presión arterial, eliminan toxinas, equilibran los líquidos, ajustan el sodio, el potasio y el pH de todo el organismo. Se llaman riñones. Y la mayoría de las personas no piensa en ellos hasta que algo sale mal. Lo que la ciencia ha empezado a documentar con más claridad es que el azúcar añadida que se consume todos los días sin verla, sin sentirla, es uno de los agresores más silenciosos y más constantes que esos dos órganos enfrentan. Y lo que ocurre cuando se elimina esa carga durante 30 días es sorprendente. Y si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones. Cuando se consume azúcar en exceso, los niveles de glucosa en sangre suben de forma brusca. El páncreas libera insulina para gestionarlos, y los riñones tienen que trabajar horas extra para filtrar ese exceso de glucosa. Cuando la concentración de glucosa en sangre supera cierto umbral, los riñones no pueden reabsorberla toda, y parte de ella se va con la orina. Eso se llama glucosuria y es una señal de que el sistema de filtración renal está siendo sobrecargado. Con el tiempo, ese estrés repetido día tras día daña las pequeñas estructuras que hacen posible la filtración. Y lo que hace el cuerpo para compensar puede empeorar las cosas a largo plazo. El azúcar, especialmente la fructosa que está presente en el jarabe de maíz, los refrescos y decenas de productos procesados, tiene un efecto particular sobre el ácido úrico. Cuando el hígado procesa la fructosa en grandes cantidades, produce ácido úrico como subproducto, y el ácido úrico elevado no es solo el responsable de la gota. También favorece la formación de cálculos renales, esas piedras dolorosas que se forman dentro del riñón y que en muchos casos requieren intervención médica. Reducir el azúcar es una de las formas más directas de reducir ese riesgo. Pero el verdadero problema aparece unas décadas después si el patrón de consumo no cambia, porque la sobrecarga crónica de glucosa en los riñones daña los capilares que forman los glomérulos, que son las unidades de filtración más pequeñas del riñón. Cuando esos capilares se dañan, empiezan a dejar pasar proteínas que no deberían salir por la orina. La presencia de proteína en la orina, llamada microalbuminuria, es uno de los primeros signos de daño renal y es silenciosa. La mayoría de las personas no sabe qué está ocurriendo hasta que ya hay un daño significativo. Si este tipo de explicación te ayuda, suscríbete, porque entender estas señales puede cambiar la forma en que cuidas tu cuerpo. ¿Qué ocurre entonces cuando se elimina el azúcar añadida durante 30 días? Los primeros cambios comienzan en la primera semana. La carga de glucosa que los riñones recibían varias veces al día empieza a reducirse. Los niveles de insulina se estabilizan y esa estabilización tiene un efecto directo sobre el manejo del sodio. Cuando la insulina está elevada de forma crónica, los riñones retienen más sodio y más agua de lo necesario. Eso contribuye a la retención de líquidos y eleva la presión arterial. Cuando la insulina baja, los riñones recuperan su capacidad de excretar sodio con más eficiencia. La presión arterial tiende a bajar y los vasos sanguíneos que irrigan los riñones empiezan a recuperar parte de su elasticidad. Esto lo cambia todo porque la presión arterial elevada es uno de los principales factores que dañan los riñones a lo largo del tiempo. Los pequeños vasos dentro del tejido renal son muy sensibles a la presión. Cuando esa presión se mantiene alta durante años, esos vasos se van deteriorando. Y una vez que el tejido renal se daña de forma significativa, no se regenera con facilidad. Por eso, reducir la presión arterial a través del control del azúcar no es solo un beneficio cardiovascular, es directamente una forma de proteger los riñones. Alrededor de la segunda semana sin azúcar, el organismo empieza a reducir la inflamación de fondo. El consumo excesivo de azúcar produce una inflamación crónica de bajo grado que afecta a múltiples órganos, incluyendo los riñones. Esa inflamación daña el revestimiento de los vasos capilares dentro del tejido renal y puede favorecer que el sistema inmune reaccione de forma exagerada contra los propios tejidos del cuerpo. Cuando los marcadores inflamatorios empiezan a bajar, los riñones trabajan en un entorno menos hostil.
Las células de los túbulos renales, que son las estructuras encargadas de reabsorber nutrientes útiles y eliminar desechos, tienen más margen para regenerarse y funcionar con mayor precisión. El ácido úrico también empieza a bajar durante este periodo, y con eso, el riesgo de formación de nuevos cálculos renales disminuye. Para quienes ya tienen antecedentes de piedras en el riñón, reducir el azúcar, especialmente la fructosa, es una de las recomendaciones más respaldadas por la evidencia para disminuir la probabilidad de recurrencia. Alrededor del día 20, quienes eliminan el azúcar suelen notar que la orina se vuelve más clara y frecuente de forma más regular. Eso es una señal de que la función de filtración glomerular está mejorando. Los niveles de creatinina, que es uno de los marcadores que los médicos usan para evaluar el funcionamiento renal, pueden mostrar mejoras en personas que tenían valores ligeramente elevados. Y la microalbuminuria, esa presencia de proteína en la orina que indica daño temprano en los capilares renales, puede reducirse cuando el entorno de hiperglucemia crónica desaparece y el revestimiento de esos capilares empieza a recuperarse. La sensibilidad a la insulina también mejora de forma progresiva. Ese es un punto crítico para las personas mayores de 50 años, porque la resistencia a la insulina que se desarrolla con los años aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica en el mundo. Cuando la sensibilidad a la insulina mejora, la hemoglobina glucosilada, que es un marcador del nivel promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses, tiende a bajar. Y eso reduce directamente el riesgo de que se desarrollen o avancen las complicaciones renales silenciosas que acompañan a la diabetes. Vale la pena mencionar que el azúcar no está solo en el azúcar de mesa. Está escondida en decenas de productos procesados bajo nombres que muchas personas no reconocen. Jarabe de maíz de alta fructosa, maltodextrina, dextrosa, concentrado de jugo de frutas. Eliminar el azúcar añadida de verdad significa leer etiquetas y evitar esos ingredientes. No solo dejar de poner cucharadas en el café. Y cuando esa eliminación es real y consistente durante 30 días, los beneficios son mucho más profundos que si solo se reducen las fuentes más obvias. Hay también un efecto sobre el sueño que conecta directamente con la salud renal. Los picos y caídas de glucosa durante el día y la noche afectan la calidad del sueño profundo. Y el sueño profundo es el momento en que el cuerpo realiza gran parte de su reparación celular, incluyendo las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón. Cuando el sueño mejora porque el azúcar ya no genera esos altibajos nocturnos, el tejido renal tiene más tiempo y más condiciones para regenerarse. Antes de cualquier cambio importante en la dieta, siempre conviene hablarlo con un médico, especialmente si ya hay condiciones renales diagnosticadas, diabetes, presión arterial alta o se toman medicamentos relacionados. En personas con insuficiencia renal avanzada, cambios en la dieta pueden afectar el equilibrio de minerales de formas que requieren supervisión. Lo que funciona bien para la mayoría puede necesitar ajustes en situaciones particulares. Para quienes pueden intentarlo, 30 días sin azúcar añadida no son una dieta extrema. Son suficientes para que el cuerpo muestre con claridad lo que es capaz de hacer cuando no tiene que gestionar esa carga constante. Los riñones no descansan nunca. Trabajan las 24 horas sin pedir nada a cambio. Y lo menos que se puede hacer por ellos es reducir el trabajo innecesario que el azúcar añadida les impone todos los días. Cuando esa carga desaparece durante un mes, lo que el cuerpo muestra es que esos órganos tenían una capacidad de recuperación que nadie había activado. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad. Imagina a una persona de 60 años que nunca ha pensado en sus riñones, que toma 2 refrescos al día desde hace décadas, que come pan blanco, salsas embotelladas, cereales de caja, que no tiene ningún síntoma claro, ningún dolor, ninguna señal de alarma y que sin saberlo lleva años sometiendo a sus riñones a una carga de glucosa, fructosa y compuestos proinflamatorios que va erosionando lentamente esas pequeñas estructuras de filtración. Esa persona no se siente enferma, simplemente se siente como alguien que ha envejecido, pero parte de lo que llama envejecimiento es en realidad el resultado acumulado de una carga que podría haberse reducido. Cuando esa persona decide durante un mes eliminar el azúcar añadida, empiezan a ocurrir cosas que ningún medicamento puede producir de la misma forma. La presión arterial baja un poco, la orina se aclara, la retención de líquidos disminuye, los pies y los tobillos que a veces se hinchan sin razón aparente se sienten menos pesados.
el sueño mejora. Y si se hace un análisis de sangre al final del mes, hay marcadores que han mejorado de forma perceptible. No porque haya ocurrido un milagro, sino porque el cuerpo ha tenido por primera vez en mucho tiempo las condiciones para hacer lo que siempre supo hacer. Los riñones no necesitan medicamentos para mejorar cuando el daño es temprano y reversible. Necesitan que se reduzca la carga que los está desgastando. Y esa carga, en la vida moderna, empieza en el plato. El azúcar añadida no es solo un tema de peso o de estética. Es un tema de función de órganos, de presión arterial, de inflamación crónica, de riesgo acumulado que avanza en silencio durante años hasta que deja de ser silencioso. 30 días es tiempo suficiente para empezar a ver la diferencia. Y esa diferencia, una vez que se experimenta, cambia la forma en que se mira lo que se pone en el plato cada día. Hay un aspecto de todo esto que pocas veces se menciona cuando se habla del azúcar y la salud. El efecto sobre el sistema nervioso que controla los vasos sanguíneos de los riñones. Cuando los niveles de glucosa suben y bajan constantemente a lo largo del día, el sistema nervioso que regula el flujo sanguíneo hacia los riñones se mantiene en un estado de activación fluctuante que impide que ese flujo sea estable y óptimo. Cuando el azúcar desaparece y los niveles de glucosa se estabilizan, ese sistema nervioso puede encontrar un ritmo más regular. Y un flujo sanguíneo más estable hacia los riñones significa una filtración más eficiente, menos fluctuaciones en la presión dentro de los capilares renales y menos desgaste sobre un tejido que ya trabaja al máximo todo el tiempo. Ese es el tipo de cambio que no se ve en un análisis de sangre a los 3 días, pero que, acumulado durante 30 días y después sostenido en el tiempo, puede marcar la diferencia entre un par de riñones que envejecen de forma acelerada y unos que se mantienen funcionales durante muchos años más. Cuidar los riñones no empieza en una clínica. Empieza en las decisiones que se toman frente al refrigerador y frente al estante del supermercado. Y 30 días sin azúcar añadida es una de las formas más directas, más accesibles y más respaldadas por la ciencia de empezar a cuidarlos de verdad.